Libardo, quiero llevarte a otro tema, alejándonos un poquito de lo que pasa con Bolivia y Chile, pero es un tema que estamos viendo todos los días en las noticias internacionales y me gustaría que de alguna manera le siguiéramos el hilo. Y tiene que ver con lo que está pasando hoy día en Grecia y la economía griega y esta figura del presidente griego que terminó siendo presidente de ese país prometiendo justamente que no iba a haber este apretón total del cinturón a la población griega. Pero primero partamos haciendo un poquito de historia. ¿Por qué Grecia está hoy día en esta situación? ¿Qué pasó con esta crisis del 2009 que los dejaron dependiente económicamente de la Unión Europea? Cuando Grecia decide participar en las ligas de la Unión Europea y es invitada, Grecia hace una estructura de cambios internos clientelista en donde se desaforan desde los dos lados, desde las izquierdas y desde las derechas, gobiernos que se van sucediendo y van haciendo unas concesiones y se arma un aparato estatal enorme en donde el tema de las jubilaciones, el tema de las pensiones, los sueldos estatales, van creando un enorme pasivo. Vienen los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004 y junto a obras faraónicas que hoy son la evidencia de que estuvo todo mal hecho porque no se están empleando para nada, y Grecia comienza en una de las administraciones a falsear los datos, entrega los datos falsos, para decirlo directamente, y para llegar a un punto, Grecia está quebrada. Y está quebrada porque los políticos la quebraron. Y producto de eso llega el gobierno de Syriza, que es el primer ministro Alexis Tsipras, en donde es la línea más radical, diciendo, bueno, yo ofrezco precisamente detener las reformas que nos piden, pero Grecia está quebrada. No hay una fórmula matemática. Grecia no produce, no tiene aparatos productivos para recuperar el enorme pasivo y las deudas. Debe el 180% del Producto Interno Bruto, es decir, se demorará 90 años para pagar la deuda si es que la pudiera pagar en algún momento. Perdona, solo para enchufarme, y disculpen a los que saben más, yo de economía me manejo re mal, pero ¿cómo puede ser que un país llegó hasta la quiebra sin que antes alguien le advirtiera que estaba pasando esto, que advirtieran en la Unión Europea y dijeran, mira, hay que mirar, ¿cómo es que pasa eso? 20 años de fiesta en la Unión Europea, con toda esta creación de esta zona geopolítica, las naciones tenían dos límites, ¿no? El déficit fiscal del 3% y no endeudarse más del 24%. Pero se desató una fiesta, no solamente en Grecia, ¿no? En España, en Italia, en Portugal, Ahora, bien fuerte la palabra fiesta. ¿Por qué empleas esa palabra? Es fiesta porque los líderes políticos se comenzaron a endeudar más allá de las capacidades que tenían los estados. Y hoy, entonces, cuando viene el término de la fiesta, porque la fiesta tiene un término, entonces están con una resaca enorme, y le pasa a España, y le pasa a Grecia, y le pasa a Italia. ¿Y cuál es la cara amarga que eso tiene? Bueno, que no tiene una salida quizás definitiva a Grecia, le tienen que bombear dinero, pero ese dinero es para una situación pasajera, pero el problema de fondo no se resuelve, y tiene el 26% de desocupación. Entonces, gente que se jubilaba a los 50 años y 55 años, unas jubilaciones anticipadas, gente que no eludía, la corrupción profunda en esta Europa que a nosotros nos fascinaba y estaban creciendo, y países que eran pobres se volvieron ricos de la noche a la mañana, pero esa riqueza fue sobre préstamos. Entonces, cuando llegó el momento de esos pueblos, le entregaron un cheque blanco a su clase política, y la clase política lo que hace es contribuye a esta fiesta, y por lo tanto llegan al poder movimientos como el de Tsipras, y la gente cree que ha llegado El Salvador. No, llega un momento a hacerse cargo de un fierro caliente Tsipras para ver cómo resuelve, y tiene que hacer concesiones dolorosas. Y es muy doloroso lo que tiene que hacer esta nación, porque tiene que pagar una enorme cantidad de dinero que le han prestado. En tan solo 5 años le han prestado cerca de 250.000 millones de euros, o sea, 3 veces las exportaciones de Chile en 3 años consecutivos. Eso es lo que Grecia debe. Grecia no es una nación, sino que produce servicios turísticos y navieros fundamentalmente. Ahí está su negocio. Sin embargo, su Estado era muy pesado, los políticos lo dejaron porque quedaron clientelas. Eso es lo que yo llamo tener responsabilidad fiscal para conducir una nación. No hubo la responsabilidad fiscal, ni en Grecia, ni en España, ni en Italia, ni en Portugal, y por lo tanto esas naciones no han resuelto definitivamente el tema. No es solamente Grecia, ¿no? Libardo, llega más preguntas al hashtag Yo Hago ED. Es Jesús Enrique, dice, Libardo, ¿a qué se debe que las personas se jubilen a los 52 años en Grecia? Porque los políticos griegos dijeron, ¿sabe qué más? Para crear nuestra clientela, bajemos
en el estado del bienestar, bajémoslo a 50, 52 años. Esa es la edad tope de jubilación. 50 y 55, creo. Claro, 50 y 50 en el caso de las mujeres y 55 en el caso de los hombres. Y jubilaciones anticipadas. Entonces, no hay un estado, porque técnicamente, ¿cuánto trabaja uno? ¿20 años? ¿Y cuánto cotiza para respaldar la jubilación con una esperanza de vida que crece más? Si el Estado tuviera la posibilidad de hacerlo, uno lo recibiría como una tremenda noticia. Si el Estado lo hace en base a préstamos, y que en algún momento tiene que volver esa plata, claro, termina viniéndose todo encima. Pero yo puedo entender a una ciudadanía que se engancha con algo así. O sea, jubilar más temprano, disfrutar de una vida con menos trabajo, de todo lo que se hizo, en fin. La ciudadanía, cuando están tocando la música, no se da cuenta, nada, comienza a bailar también. Y si a mí me jubilan a los 50 años, 55, feliz de la vida, mi esperanza de vida se alarga. Pero en un momento que fueron a ver las cuentas para saber si se sostenía el plan de jubilaciones, se dieron cuenta que no había eso. Y se embarcaron en las obras de los Juegos Olímpicos de Atenas. Perdón, y solo un poco siguiendo la pregunta del tuitero, y esto no obedece a que, y lo voy a poner como un ejemplo, digamos, a que la población mayor tenía, no sé, unas pésimas condiciones, en fin, que tuvieron que forzosamente poner las jubilaciones en esta edad, o fue más bien como diciendo, mire, nosotros queremos mejor bienestar para la población, ofrecemos esto? No, es una irresponsabilidad política. Con el fisco no se juega. Con las arcas fiscales no se puede jugar porque se juega el futuro de las generaciones. Y aquí pasó que los líderes de los años 90 al 2000 lo que hicieron fue que crearon clientelas para quedarse con el poder. Si eso fue lo que pasó, vea. Sí, es una decisión. Son política en eso. Y la gente queda feliz, sigue votando por ello. Y de derecha y de izquierda, aquí no quiero solamente señalar que es de un partido o de otro, no. Todos los políticos griegos se metieron y se embarcaron en esta fiesta, porque los que estaban en el poder hacían la fiesta y los otros no fiscalizaban lo suficiente. Y de ahí venía esta frase que se acuñó cuando estalló todo lo que estaba sucediendo con Grecia por el 2009, un poquito después, que Alemania finalmente era la que financiaba la jubilación a los 50 años de los griegos, en el sentido que los alemanes son los que inyectaron plata en vía préstamos, principalmente, a Grecia. De ahí venía ese dicho de que son los alemanes los que estamos financiando las jubilaciones en Grecia. Y el líder italiano se preguntó por qué tengo yo que pagar las jubilados de griegos, si hoy por pensiones jubiladas, comparadamente, Grecia suma más que Alemania, España y Portugal juntos. Es decir, las jubilaciones anticipadas que hay en Grecia suma más que esas tres naciones. Y estamos hablando de naciones que tienen 20 veces más la población de Grecia. Libardo, y ahora aterrizando el tema, porque ya entendimos el cuadro, el por qué viene todo esto, aterrizando el tema, tiene hoy día Grecia un presidente que logró la presidencia diciendo que no se le iba a traspasar a la gente, a los griegos, todo lo que habían hecho sus líderes en el fondo, que no iban a pagar los platos rotos por este país que estaba en quiebra. Claro, tiene que seguir pidiendo prestado para sobrevivir, para hacer funcionar el Estado. Hubo un plebiscito para ver que si la gente apoyaba estas restricciones que imponía la Unión Europea. Los griegos dijeron que no, pero Grecia tiene que sobrevivir. ¿Cuál es la situación del presidente hoy día, que tiene que comprometerse a hacer una serie de recortes y la gente ya votó que no quiere esos recortes? Alex Tsipras tiene la siguiente situación. Tiene que gobernar con un acuerdo básico con la Unión Europea. No es posible fuera de la Unión Europea Grecia, por una razón. No se desfonda Grecia, es decir, la catástrofe es humanitaria la que se llega a presentar. O sea, no le pueden cortar los recursos, no le pueden dejar de entregar dinero. No pueden, es catastrófico, es catastrófico. Un país que no tiene fondos y no tiene recursos, que está técnicamente quebrado, es catastrófico esto de que me voy de la Unión Europea y me refugio donde Putin. Eso no va a existir posible, Putin no va a colocar la cantidad de recursos que requiere Grecia para soportar. Por lo tanto, hay un mínimo acuerdo, que es, el referéndum fue un instrumento político de Tsipras para quedarse en el poder, para que no lo expulsaran del poder y llegar a negociar con los acreedores en donde condiciones diferentes para que le hagan viable lo siguiente. Es ¿cómo hacen posible que Grecia continúe en el euro, pero que vaya cumpliendo con algunas cosas básicas y durante un proceso de años vaya haciendo los ajustes que se requieren? Elevar el IVA, extender el periodo de las jubilaciones, de las pensiones, que es lo que se comprometió en este acuerdo, que esperamos que mañana se lo aprueben, sino mañana al domingo. Yo creo que se lo van a terminar aprobando. Y entonces ahí viene lo que es la realidad de la propuesta política que se hace antes de que lo elijan a uno presidente o jefe de un gobierno, con la realidad
que el momento exige. Y Grecia exige una realidad distinta. Fuera de la Unión Europea no va a tener acceso a fuentes de recursos adicionales y sería un desplome y una pobreza absoluta para Grecia. Por dentro de la Unión Europea puede seguir haciendo un proceso escalonado de lenta recuperación, pero el problema no se subsana a lo menos en 50 años, el grave problema económico, por una irresponsabilidad en el manejo fiscal que tuvieron los políticos griegos y que hoy la está pagando esta generación. Ojalá a Tsipras le vaya bien. Yo creo que va a llegar a acuerdo con sus acreedores. Libardo Buitrago, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ti por invitarme, gracias.